Nos encontramos con la doctora Diana Huerve-Cediel. Ella es la directora de estrategia de NITSIO. Bienvenida, Diana. Muchas gracias, Gustavo. Aparte de ser experta en transformación digital. Y hemos recibido hoy una ponencia muy interesante respecto a transformación digital para entender realmente lo que significa este término que está tan de moda. Y respecto a NITSIO, que es pues tu compañía, esta empresa se destaca por brindar soluciones tecnológicas basadas en la optimización de procesos y la innovación. ¿Puedes compartirnos ejemplos concretos de cómo han ayudado a las organizaciones a transformar ideas en nuevos modelos de negocio y cuál es tu visión respecto a cómo esta innovación puede influir en la industria naval o marítima? Entonces, muchas gracias. Lo primero para mí es que hay que tener una prioridad en el proceso. Entonces, nosotros efectivamente nos concentramos en que el ejercicio de levantamiento de proceso, identificación de actores, lo que sean las reglas de negocio, que esos tres elementos estén muy claros, porque con eso ya se pueden empezar a construir elementos y se pueden medir los valores e impactos. Porque si yo no sé dónde están mis dolencias, si yo no sé cuáles son mis costos y cuáles son las métricas de valor para mi institución, eso es muy difícil. Entonces, ejemplos completos que nosotros hemos realizado que fueron sorprendentes es, por ejemplo, ahorita mismo con la Jefatura de Planeación estamos nosotros evaluando un proceso en donde estamos con demoras de 53 días, pero porque nosotros identificamos que es un elemento de desconocimiento de cuando hay tareas por ejecutar, que no hay un seguimiento específico de los tiempos que las personas estaban demorando en ejecutarlas, entonces quedaban archivados los elementos, se generaban cuellos de botella, y además de eso, como no había un seguimiento específico y tenía un mapa de todos los proyectos que habían, entonces habían proyectos que se quedaban literalmente archivados en los cajones. En el caso de Avianca, nosotros pudimos identificar y reducir los tiempos de alistamiento de vuelos en un mes para llevar a Avianca de la aerolínea número 23 en puntualidad a nivel mundial, a llevarla a primera en un mes. Fue el ejercicio con ellos. ¿Por qué? Y se hizo precisamente el seguimiento de todos los tiempos y movimientos para buscar los elementos álgidos de optimización, y con la implementación de la tecnología para poder hacer seguimiento y poder orientar la labor de las personas, se logró ese resultado muy rápidamente. En el caso del Ejército Nacional pudimos reducir los costos en mantenimiento de las aeronaves teniendo una programación mejor sobre el alistamiento de las componentes de repuestos, porque resulta que el Ejército de Colombia tenía más repuestos en su pequeña flota de helicópteros Bell de lo que tenía, por ejemplo, todo lo que es las fuerzas militares de Brasil. Entonces, identificar esas cosas es importante. Buenísimo, muy interesante, y muchas gracias por el aporte a nuestra hermana fuerza, el Ejército de Colombia. En este congreso hemos enfatizado mucho en la importancia de la transformación digital. NITSIO, ¿cómo ve el papel de las interfaces amigables para el usuario en la adopción exitosa de tecnologías en la industria naval y marítima? ¿Y cuáles serían los desafíos clave que enfrentarían para gestionar el cambio en este contexto marítimo y naval? Entonces, primero, pues, es que la interfaz amigable no es algo que se deba uno ni siquiera cuestionar. Es un sí o sí inamovible. Una obligación. Es una obligación. Porque si no se tiene una interfaz amigable, si no se tiene una experiencia de usuario amigable y amena, se fracasa con todo éxito. Claro. Porque el cambio cultural es muy difícil en todas las organizaciones. Entonces, esas interfaces amigables deben tener un énfasis en la velocidad en la que se pueden implementar, la sencillez del manejo de la herramienta, que tenga uno la capacidad de hacer capacitaciones muy rápidas o incluso que sea algo muy intuitivo su manejo, que se parezca lo más posible a la lógica que tiene el usuario frente a cómo lleva su proceso. Hay que utilizar la herramienta como un apoyo a la lógica del ser humano y no como una chaqueta de fuerza. Okay. Porque hacer que las personas piensen distinto es increíblemente difícil. Pero si tú construyes herramientas y recursos que ya tengan esa intuición y que reflejen la cultura de la entidad, eso ayuda muchísimo. Entonces yo creo que la universidad,
Y la Armada tiene una muy buena manera de observar a las personas, de observar al prójimo. La Armada es muy social, tienen una personalidad muy social y se les enseña mucho lo que es esa parte de conocimiento psicológico, de identificación, y creo que tiene un recurso buenísimo para poder trabajar eso. Claro que sí. Dos cosas importantes me parece destacar. Primero, cultura. Porque alguna vez leí en un estudio que el 64% de los CEOs de las empresas más grandes considera que es el factor más complejo dentro de la transformación digital. Entonces, es lógicamente que es así. Y segundo, pues el tema de la experiencia de usuario, habla de la palabra intuición. Y es fundamental. Yo también considero que la intuición, que la plataforma sea intuitiva, que no haga que para un proceso sencillo tenga que hacer 10 pasos, 10 clics, sino en uno solo pueda facilitar el proceso. Es fundamental también. Creo que lo hemos vivido excelente por esa definición. Y por último, dado que el Congreso promueve la colaboración entre empresas y organizaciones, ¿puedes compartir de pronto experiencias de colaboración exitosas que hayan tenido con otras empresas o instituciones en la implementación de soluciones tecnológicas? ¿Y cómo crees que estas colaboraciones están impulsando la innovación en la navegación y en la gestión de activos navales? Bueno, nosotros lamentablemente todavía no hemos tenido un caso de éxito con la Armada, estamos muy pendientes de poder ejecutar uno. Entonces no puedo hablar específicamente de una experiencia naval, pero sí puedo hablar de experiencia en sector defensa y sí puedo hablar de experiencia en elementos que son paralelos, por ejemplo, lo que es soporte y mantenimiento, educación. Nosotros tuvimos una experiencia muy, muy agradable construyendo el sistema de educación y doctrina para el Ejército Nacional de Colombia. Es un sistema que ellos tenían delegado, que además de eso integraba una serie de herramientas y plataformas que ellos lograron reemplazar y consolidar más de 93 diferentes procesos y elementos diferentes de repositorios de datos que tenían, lo pudieron consolidar en un solo sistema. Eso nosotros lo construimos en un periodo de cuatro meses y tuvimos unos ahorros para la institución de más de 100 millones de pesos en los primeros 3 meses de desarrollo. ¿Por qué? Porque es entonces, ¿en dónde estuvieron los elementos primordiales en esa colaboración? Lo primero fue identificar lo que era importante para la institución. Entonces, ese repositorio organizado de la doctrina, que la doctrina fuera asequible para el usuario, que fuera de fácil búsqueda los elementos que se necesitaban, que no fueran enciclopedias gigantes en donde no sabes en qué página buscar. Entonces, poder hacer ese logueo específico de lo que eran los términos claves y los índices. Poder tener fuera de esa indexación, poder llevar muy bien las versiones, las modificaciones, los permisos de consulta. Los permisos de consulta eran también indispensables. Y poder facilitar portales para que las diferentes personas dentro de la institución no tuvieran que ir por unas rutas muy largas para poder hacer la consulta en la doctrina, y que además de eso se tuviera muy claro lo que eran los programas de formación y que se le hiciera seguimiento individual a cada persona y tuviera la responsabilidad propia, pero asistida por la tecnología, de ejecutar sus procesos educativos. Entonces eso fue una experiencia muy bonita y creo que llevar a cabo esa comunicación de identificar las necesidades del usuario y las necesidades institucionales, creo que es algo absolutamente indispensable para cualquier tipo de implementación, y eso se aplica para los temas navales, se aplica para los temas educativos, se aplica hasta para el manejo del club. Entonces, Diana, sí. te agradezco mucho por este tiempo que nos diste, tu apretada agenda para esta entrevista. Y bueno, esperamos que seguiremos seguramente en contacto para tratar de mejorar los procesos también. Muchas gracias. Gracias.